Vamos a hablar un poco ahora de la ley de Gauss. Ya sabemos que la integral cerrada de B en un área determinada, o sea, el flujo de B en una superficie cerrada vale cero. Eso quizás lo vamos a usar más adelante en otros ejemplos, pero ahora me interesa hablar de la integral en una superficie abierta, ¿no? Ya veremos por qué. En el próximo tema, inmediatamente, va a ser el tema 10, vamos a utilizar este concepto. Por eso lo necesito explicar ahora, previamente. ¿Qué es la integral en una superficie abierta de B en un área, ¿no? Ese flujo en una superficie abierta. Es lo que llamamos justamente flujo de B, en la superficie abierta. Por supuesto, va a dar, en general, si hay un campo B, va a ser distinto de cero. Repito, cero va a ser cuando la superficie es cerrada. En una superficie abierta me va a dar un flujo determinado. Bueno, ¿qué características tiene este flujo? Ya sabemos que el flujo tiene que ser es un escalar, obviamente, ¿no? Es el producto escalar de esto por esto. Así que es un escalar y la unidad sería natural, sería Tesla por metro cuadrado. En algunos libros a veces se le llama eso Weber, de unidad W de larga. Es entonces el flujo del campo magnético. También en algunos libros, en vez de hablar de Tesla, que es una unidad más bien más moderna, fíjense si yo definí el Weber y conozco el Weber, como lo conoce la gente que utiliza este tipo de cosas en campo magnético. El B entonces, ¿qué va a ser? De esta expresión B va a ser flujo dividido área, o sea, Weber sobre metro cuadrado. Entonces pueden ver en algunos libros, o hay algunas especificaciones, que AB, en vez de hablar de Tesla, se lo llama Weber sobre metro cuadrado, y también recibe el nombre de densidad de flujo, ¿no? Porque si esto es el flujo, dividido un área, me va a dar la densidad de flujo. ¿Sí? Es un término que a mí mucho no me gusta, este término, pero se los digo porque a lo mejor lo ven por ahí, ¿no? Para nosotros esto es el campo magnético, a secas. Después vamos a ver también otras dificultades cuando definamos otros vectores más adelante, pero por ahora este es el vector que produce la interacción, el vector, entre comillas, ¿no? Real, si ustedes me permiten, dentro de la abstracción que estamos haciendo, ¿no? El modelo de campos, es el vector real, el que interactúa con una corriente para producir la fuerza. ¿Okay? Así que este es el vector que vamos a llamar simplemente campo magnético. Pero les comento esto porque puede suceder en algunos libros que aparezca como densidad de flujo. Densidad de flujo magnético, por supuesto. ¿Sí? Habría que agregar esto. Bien. Vamos a calcular, usando esta integral, el flujo, nos va a servir para más adelante, en dos situaciones diferentes, simples ambas, ¿no? En el primer caso, si B es constante, y en el segundo caso, si B no es constante. Si B es constante, por ejemplo, dentro de un solenoide, o en otra cualquier configuración donde diga que B es constante en todo el espacio, tiene la misma dirección, el mismo módulo, y yo quiero calcular ahora el flujo en un área, y el área lo vamos a hacer, para simplificar, como siempre, ¿no? Por ejemplo, un área rectangular, ¿no? Que no sea un área media extraña, sino rectangular. En este caso, si el vector de caso 1, este acá, este es el área y este es el vector, en el caso 1. En el caso 2, el área sería esta, el vector es este, y en el caso 3 el área es esta y el vector es este. Son casos típicos. Este debe ser un caso general y estos dos son casos extremos. Bien, ¿cuál sería entonces el flujo en el caso 1? Bueno, fíjense, B y de A, este es el de A, indica el de A, se acuerdan que el vector área es perpendicular al área, ¿no? Por supuesto. Y puse de A porque, bueno, esta área puede tener una forma y uno tendría que integrar, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer acá? Si B y de A son el mismo sentido, ¿qué pasa con esto? Simplemente el producto escalar va a ser B de A, simplemente. El coseno es 0 grados, vale 1. Y como B es constante, por hipótesis, sale fuera de la integral, que me queda simplemente B por la integral del área. B por la integral del área es el área, simplemente. Nuevamente el área, por eso lo indicamos con S, superficie, o área, también puede ser A, como quieran ustedes. Y entonces el flujo del campo es simplemente B por S. Caso más simple, imposible. Entonces, entonces el flujo va a ser los Tesla multiplicado por los metros cuadrados del área. Eso es entonces cuando el área es normal al campo, o si ustedes quieren, el vector área es paralelo al campo magnético. Noten ustedes que esta idea no tiene sentido. Para un lado o para el otro da lo mismo. ¿Por qué? Porque como es un área abierta, no se puede definir el sentido. En este caso no circula ninguna corriente ni nada, no tengo ninguna forma de definir
es un área abstracta, imaginaria, no tengo ninguna manera de definir ningún sentido del vector área. Puede ser para allá, puede ser para allá, da lo mismo, por lo tanto, esto va a ser eminentemente siempre positivo. O sea, una palabra, calculamos el flujo en módulo. No nos preocupemos por si es positivo o negativo, siempre el flujo de B va a ser positivo, o sea, en módulo, directamente. Es un escalar y solamente consideramos el módulo. Así que despreocúpense por ahora del sentido este de A porque no está definido de ninguna manera. No es como una espiral por la cual circula corriente, ahí sí, el vector área está definido por el sentido de circulación de la corriente. Acá no es una espina, no es nada, por ahora, es, así como estoy explicando, es solamente un área imaginaria por la cual, mejor dicho, a la cual es atravesada el campo B. Bueno, ¿qué pasa ahora si la espira está inclinada así, o el área, perdón, está inclinada así? ¿Qué va a ocurrir? Que el vector DA tiene un ángulo respecto al campo B, ese ángulo delta lo llaman, entonces haciendo las cuentas, fíjense que el producto escalar va a ser B por DA por el coseno del ángulo comprendido, el coseno de delta, y como B es constante sale también fuera de la integral, y el coseno también es constante, en todos los puntos sale fuera de la integral también, y me queda simplemente la integral de DA, que es ese también, por lo tanto el flujo va a ser B por S por coseno de delta, simplemente. Y en el caso 3, ¿qué pasa? En el caso 3 tengo el área así, el vector área es así, ¿cómo es? DA y B son normales. Por lo tanto, al ser normal, el producto escalar da 0. Flujo de B 0. Eso se entiende también de manera muy visible. Si yo tengo el área así, entonces, y esta es el B, ¿por qué el flujo es 0? Porque no hay ninguna línea de B que atraviese la superficie. Son todas tangentes. Mira, una por arriba, una por abajo. El área, por supuesto, tiene espesor 0. Obviamente, ¿no? Entonces, va una por arriba, una por abajo, no hay ninguna línea que atraviese la superficie. Entonces, no hay ninguna línea que atraviese la superficie, el campo obviamente es 0. Bueno, entonces, básicamente, uno podría decir que la ley general, ¿cuál es? Es esta que está acá, ¿no? Y va a depender entonces del ángulo. Para el ángulo 90 grados, no hay flujo, para el ángulo 0 grados, máximo flujo. También lo puedo entender esto como que esto que está acá, S por coseno delta, que es la proyección del área S ¿en qué cosa? En una dirección normal al campo. Esto que está acá sería un área equivalente, perdón, S por coseno del ángulo. Esta área que está acá. Entonces es como proyectar el área en una dirección que, digamos, el plano del área es normal al campo. Esa sería la área efectiva, que es esto que está acá, S por coseno delta. Es otra manera de verlo, si ustedes quieren. O sea que, bueno, en una palabra, en el caso que B es constante, es bastante simple el cálculo. ¿Ok? Vamos ahora a un caso que B no sea constante. Por ejemplo, el alambre, pero tampoco nos vamos a complicar demasiado. Acá tengo un alambre por el cual circula corriente y quiero calcular ahora el flujo en un área que está puesta acá, al lado. Este sería el alambre y este es el área, ¿no? Como si fuera esta hoja. Un alambre infinito y quiero calcular el flujo de B en esta área. Está enmarcado en azul, esta área. ¿Sí? Y es plana también para, insisto, facilidad de cálculos. Esto uno podría imaginarlo de cualquier manera, si ustedes quieren, podría ser de elipsoide, por ejemplo, pero ahí se complicaría inútilmente porque perderíamos el concepto físico en la maraña matemática, así que utilicemos solamente un área plana, como una hoja de papel, como vimos recién. La ubico a una distancia A del alambre y tiene un ancho B y una altura C, para darle las dimensiones geométricas y poder resolver el problema. El campo, si y es para arriba, el campo centrante, pero ¿cuál es el problema? Que B es mu 0 por I sobre 2 pi r. ¿Qué significa? Que B no es constante. Acá tiene un valor, mu 0 por I sobre 2 pi A, vendría a ser, y en este punto tiene otro valor, mu 0 por I sobre 2 pi B. Por lo tanto, B va variando en función de R. B en función de R. Ok. Por lo tanto, no puedo sacarlo fuera de integral porque no es constante. Bueno, ¿cómo hacemos entonces? Escribo de nuevo, phi b igual a la integral de b escalar de a. En este caso, los vectores por suerte son paralelos, el de a es normal al área, o sea que es así, paralelo a b, por lo tanto esto simplemente es b por de a, el coseno vale 1. ¿Cuánto vale b? Mu 0 por i sobre 2 pi r. ¿Cuánto vale de a? Bueno, ya esto lo hemos también aplicado en física 1.
En realidad esta es una integral doble, porque tengo un diferencial área. Mi diferencial área será un dx de y. Si yo esto lo bueno, chiquitito, tengo un dx de y, si quiero usar coordenadas cartesianas. Y tiene que ser una integral doble. Pero puedo simplificarlo y en vez de ser una integral doble, pasarlo a una integral simple. ¿Por qué? Porque si yo ahora considero, en vez de considerar el de a como dx de y, considero una lonjita acá, ¿no? Esto sería un diferencial a, ¿eh? Que tiene una anchura diferencial r, y está a una distancia r del alambre, ¿se entiende? ¿Eh? ¿Y qué va a pasar entonces? En esa lonjita, en esa, digamos, como una ranura finita, B es constante, porque B depende únicamente de R, no depende de esta magnitud, de esta, digamos, coordenada. Solamente depende de R. Por lo tanto, el campo, a la misma distancia del cable, acá, 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 en todos los puntos de esta ranurita va a ser constante. Por lo tanto, entonces puedo reducir la integral doble en una integral simple. Entonces, mi diferencial de área, ¿qué voy a decir? El diferencial de área que está acá, este diferencial de área, ¿qué es? Ya no es de x de y, sino que es simplemente c, la altura de la ranura, por el ancho de la ranura. O sea, c diferencial r. ¿Se entiende? Lo hemos hecho para calcular el momento de inercia esto en física 1. Así que no es ninguna novedad para ustedes. Siempre tratamos de resolver los problemas utilizando los menores recursos matemáticos posibles. Entonces, repito de esa manera, teniendo en cuenta que B solamente es función de una coordenada, el diferencial de área va a ser c de r simplemente, lo resuelvo con una sola integral, y entonces me va a quedar el flujo, mu 0 por i, que todo esto es constante, 2pi c, sale fuera de integral, mu 0 por i, c sobre 2pi, por la integral de qué cosa, del dr sobre r, ¿eh? Diferencia de r sobre r, entre a y b, entre a y b, r varía entre a y b. Bueno, esto me queda, me quedé sin espacio en el pizarrón, lo que queda es muy simple, es el logaritmo natural de r entre a y b, o sea, el logaritmo de b dividido el logaritmo de a, muy fácil la cuenta. Y bueno, de esa manera entonces calculamos el flujo en este caso, ¿no? Para b variable. No vamos a hacer más cálculos, b podría hablar de otra manera, más compleja, el área puede ser más complicada, pero todo eso no lo vamos a hacer porque nos va a complicar, como siempre digo, inútilmente. Y lo que queremos en estas clases es los conceptos básicos, o sea, cómo introducimos ahora el concepto entonces de flujo magnético en una superficie abierta. ¿Ok? Este tema es muy importante para el punto 10 que sigue, de las clases, que es el tema de inducción electromagnética. Así que por eso lo introducimos en este momento. ¿Ok? Bueno, con esto entonces terminamos todas las clases de la serie, perdón, todos los videos de la serie número 9 de clases, ¿sí? Y vamos a arrancar ahora la semana que viene con las clases del tema 10.